Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a nuestro programa La Salud lo Primero. Esta tarde tenemos con todos ustedes pues, a un geógrafo que es Juan Gabriel Ruiz Ramírez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que nos va a hablar de, bueno, de ese Día del Medio Ambiente que se acerca, que es mañana. Y bueno, y como geógrafo sabes muchas cosas de la Tierra que nosotros también queremos saber. Intentaremos explicar un poco. Claro, Juan Gabriel, ¿cómo está nuestro planeta? A ver, bueno, el planeta, la verdad, se enfrenta... Es una pregunta grande. Sí, para empezar con la pregunta más importante. Más fuerte, ¿no? sí. El planeta tiene muchos problemas. Ajá. Problemas que empiezan, por ejemplo, por la densidad de población tan grande que tiene. Muchísima población y que va a seguir creciendo mucho en el futuro. La gran cantidad de población que hay en el planeta implicará que necesitemos una gran cantidad de recursos. Esos recursos, evidentemente, provienen siempre de la naturaleza. Tenemos que hacer uso de la naturaleza para abastecernos y para desarrollar todas las actividades económicas de la humanidad. Y claro, cuantos más recursos necesitemos, más uso vamos a hacer de la naturaleza. Hay que tener también un control exhaustivo de cómo usamos esos recursos, porque usado descontroladamente puede ser muy perjudicial. De hecho, ya lo estamos haciendo. Y, como digo, hay muchos problemas, porque además la contaminación, hay países, por ejemplo China, que está muy poblado y está en vías de desarrollo de una forma muy rápida. La contaminación que está generando es muy, muy grande. Los que menos contaminan, evidentemente, son los países subdesarrollados. Los desarrollados, que son los que tienen más industria, son los que contaminan más. Pero, por ejemplo, en Europa tenemos más conciencia de conservación del medio ambiente que en países como China, por ejemplo, los países emergentes. Nosotros sí que estamos más concienciados y no contaminamos tanto. Tenemos un poco... miramos un poco más por el medio ambiente, estamos ya un poco más desarrollados en ese aspecto. Ajá. Bueno, dices que tenemos que aprender a controlar esos recursos. ¿Hemos hecho un abuso de esos recursos, según tú? Sí, la verdad es que se ha abusado. Podemos decir que no en todos los sitios por igual, en unos sitios más y en otros menos, pero en general sí se ha abusado bastante. Y podemos decir, la única fuente de energía que no se va a agotar, por lo menos en un plazo corto, puede ser dentro de muchos millones de años, es el sol. Es el sol. O por ejemplo el viento, son fuentes de energía limpias. Pero pensamos que a lo mejor que el petróleo nos va a durar eternamente y son recursos finitos que se van a acabar. Puede ser dentro de unos siglos, pero se acabará, y más con el uso que le estamos dando. Por eso hay que buscar fuentes de energía alternativas. Entonces, todos los recursos que vienen de la Tierra son recursos que se acaban, que se agotan, y cuantos más seamos, más vamos a necesitar. Por eso hay que buscar una vía diferente de uso de esos recursos. Bueno, la madre naturaleza, como tú bien dices, nos da unos recursos que son el sol, el viento, que hay el agua, por ejemplo. El agua también. Pero ahí tuvimos un resurgir de las energías renovables y ha habido ahí un parón. ¿Tú qué opinas de eso? Pues que se debería seguir potenciando. De hecho, yo pienso muchas veces esto de potenciar algo, luego retirar las ayudas y tal, puede obedecer más bien a determinados intereses económicos o políticos. Pero se debe potenciar de una forma o de otra, como sea, hay que hacerlo. Y más, por ejemplo, en España, que tenemos tantísimas horas de sol, que aquí en el sureste, por ejemplo, en Murcia, que tenemos tantas horas de sol, se puede potenciar mucho eso. Ahí tenemos un campo de desarrollo de la energía renovable muy importante para la región de Murcia. Bueno, curiosamente, España tiene muchísimo sol, sobre todo en el sureste, en la mitad de España hacia abajo, y curiosamente somos el país que menos energía solar generamos, porque Holanda, curiosamente otros países europeos que tienen menos solares, tienen más subvenciones y hacen recursos de ese sol. ¿Tú qué opinas de lo mismo? Que en España muchas veces el medio ambiente no está bien mirado, podríamos decir, algo así. En Centro Europa, por ejemplo, la zona nórdica, el norte de Europa, siempre van un paso más avanzado con respecto a los países del sur, de la zona mediterránea de Europa, y nos falta un poco más esa cultura de conservación del medio ambiente. Que ya va, claro, es normal, también nosotros hemos empezado nuestro desarrollo más tarde que en esos lugares y van un poco más avanzados. Vamos un poco detrás, sí, ¿no? Va un poco a remolque. Bueno, yo, por ejemplo, si tenemos en cuenta que esos países de los que estamos hablando tan avanzados, además de utilizar las energías renovables, utilizan medios de transporte que no contaminan, como pueden ser la bicicleta, porque es una cosa curiosísima, que en países donde hace frío se utilice la bici, y en España, pues no sé, ¿tú qué opinas también de eso? En España, que tenemos muy buen tiempo normalmente, y sobre todo en la zona sur de España,
no tenemos esa cultura, por ejemplo, de usar la bicicleta o simplemente el hecho de caminar. Solemos coger el coche, aunque sea para ir a 1 kilómetro o menos incluso, y hacer la compra. Cuando perfectamente se podría prescindir de este medio de transporte o bien de la moto. Sí que las autoridades, las administraciones, pues, deberían potenciar más el uso, hacer deporte en general, y para el transporte potenciar más el uso de la bicicleta. Y ya no solo de la bicicleta, sino también los medios de transporte públicos, tranvías, metros, autobuses, en la medida de lo posible evitar coger el vehículo, sobre todo en las ciudades, que siempre hay mucha más congestión de tráfico. Eso evitaría atascos y además reduciría mucho las emisiones de CO2, que son muy contaminantes. Entonces, todo serían ventajas, sería beneficioso. ¿Eso también tú opinas que es cuestión de los gobiernos, de que nos mentalicen y hagan, pues no sé? Yo creo un poco de todo. También nosotros, a lo mejor tenemos nuestro carácter de vagancia. Sí, a lo mejor tenemos un carácter diferente al norte de Europa y somos más comodones, podríamos decir. Pero sí, también desde las administraciones deberían ellos potenciar y buscar alternativas pero también ofrecer alternativas a la población. Si no está preparada nuestras ciudades, por ejemplo, para poder lugar donde dejar la bicicleta, o simplemente como una especie de alquiler de la bicicleta que puedes cogerla en un lugar y aparcarla en otro lugar, de diferentes lugares de la ciudad. Si no adaptamos las ciudades también en este sentido, pues a nosotros nos es más complicado, y por eso también puede ser que no la usemos. También tiene que ser un poco parte de todo el mundo. Que pongamos todo de nuestra parte, ¿no? Bueno, nos decías al principio que los recursos se agotan de la tierra. Tú, como geógrafo que eres, ¿cómo ves que van esos recursos? Que dices que se agotan, como puede ser el petróleo, pero los recursos para subsistir, para el hombre, la alimentación, ¿eso está en peligro también por el medio ambiente? A ver, no voy a decir un peligro inminente. Siempre va mirando a largo plazo, pero sí que tenemos problemas en la actualidad. Problemas, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, que la alimentación evidentemente pues viene de la agricultura y la ganadería, sobre todo. La agricultura, pues estamos haciendo un uso muy intensivo del suelo. Estamos, digamos, exprimiendo demasiado el suelo en muchos lugares, y además cultivamos con técnicas un poco agresivas, con mucho uso de pesticidas, de plaguicidas, etcétera, que eso también repercute en la contaminación del propio suelo. El suelo, y además acuíferos, agua subterránea, y luego todo eso al final va a acabar en ríos o en el mar, en lagos, etcétera. Entonces, este tipo de agricultura es perjudicial. Pero claro, también, como somos muchísimos millones de personas, no podemos depender simplemente de una explotación agrícola que sea sostenible, que sea tradicional, porque eso, claro, hace 50 años era viable, ahora mismo pues es complicado, pero hay que buscar alternativas. Por ejemplo, ahí se están investigando, por ejemplo, tecnologías para que los residuos que van con el agua para regar las grandes plantaciones, esos residuos, esos plaguicidas, por ejemplo, herbicidas, puedan destruirse y no contaminen. Son tecnologías que están todavía, digamos, en fase experimental, pero bueno, que con los avances tecnológicos que tenemos, seguro que pueden hacerse muchas cosas y que repercutirá en nuestro bienestar. Claro, y todo eso que tú dices que hacemos con la tierra, todos esos pesticidas van al mar y a los ríos. ¿Y qué pasa en los mares y en los ríos con toda esa contaminación? Mira, por ejemplo, podemos hablar un ejemplo con respecto a un ejemplo aquí cercano, el Mar Menor. El Mar Menor tiene a su oeste, en su zona al oeste del mar, todo el campo de Cartagena. El campo de Cartagena, por si la gente no lo sabe, pero bueno, se imaginarán que está cultivado por cultivos de regadío, está todo plagado de cultivos de regadío, que el clima lo permite, vamos. Y se riega con agua del trasvase Tajo Segura, y se usan muchos pues, pesticidas y plaguicidas. Todo eso, todo ese agua que se infiltra va a parar a los acuíferos que hay por debajo de la superficie, y además cuando hay también alguna riada, las ramblas que cruzan el campo de Cartagena también van a desembocar al Mar Menor. Entonces el Mar Menor, que además es un mar cerrado, tiene dos pequeñas conexiones con el mar abierto, con el mar Mediterráneo, es un mar cerrado y por lo tanto acumula una gran cantidad de contaminación. Por eso, porque tiene ese problema. He comentado este ejemplo porque es muy cercano a nosotros, pero en cualquier lugar del mundo es lo mismo. Todos los vertidos que hacemos, porque vayan en esa contaminación sea en zona terrestre, al final también puede acabar en la zona una zona de agua, pues ya sea embalse, lago o mar. Pero no solo ese tipo de contaminación de sustancias químicas. Puedo decir que nuestros mares, y sobre todo la zona del mar Mediterráneo,
El mar Mediterráneo seguramente es el mar más contaminado del mundo. Es como un enorme basurero. En el fondo del mar Mediterráneo aparece de todo. De todo. He visto reportajes, información en internet y aparece de todo. Es un mar que tiene mucha presión demográfica, tanto en la zona norte en Europa, en la zona sur en África, y tanto entre la población autóctona y el turismo que atrae este mar, la presión es muy, muy grande. La presión demográfica y, por lo tanto, los residuos que vertemos a este mar. Eso perjudica a la fauna y a la flora de ese mar, puede reducir también la cantidad de determinados peces, de determinadas especies. Por ejemplo, el atún rojo del Mediterráneo está en peligro de extinción y es un pez muy codiciado, tanto en la zona mediterránea como en Japón, por ejemplo. Los japoneses se llevan mucho el atún rojo mediterráneo. Pero si no hacemos algo para evitar el deterioro tan grande que tiene el mar Mediterráneo, pues puede acabar desapareciendo.